Perseguí tus pasiones antes de morir, porque este momento nunca podrá ser recuperado. Con esa frase, que es fuertísima, arranca el material que tenemos hoy. Es un golpe directo, sí. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 2, Descubrir pasiones y perseguirlas, del libro Principios del Poder, de Sergio Feller. Y la misión, digamos, es entender cómo la adversidad, el estar contra las cuerdas, puede ser el mejor motor para el éxito. Y lo vamos a hacer con una historia de Hollywood que todos creen conocer. Pero que tiene muchas más capas, sí. Y me parece importante empezar por donde empieza el autor, con una aclaración que es fundamental. A ver. Este principio no es dejo todo y me voy a perseguir un sueño. El texto lo deja muy claro. Esto es relevante solo cuando las necesidades básicas ya están cubiertas. Claro, no puedes pensar en la pasión si no sabes qué vas a comer mañana. Pero para quien ya tiene un piso de seguridad, digamos. Es un punto clave, y justamente la historia que vamos a analizar se mueve en esa frontera, ¿no? Entre la supervivencia y la pasión. Y ahí se pone interesante. Totalmente. La figura central es, por supuesto, Sylvester Stallone, y para entender su éxito, el libro nos obliga a mirar el punto de partida, que era desolador. Sí. Hablamos de una infancia súper inestable, pobreza extrema, al punto de dormir en estaciones de colectivo, o sea, el fondo del pozo. Y más allá de lo económico, que ya era terrible, estaba el tema físico y el profesional. El texto detalla mucho la parálisis facial parcial que tuvo al nacer. Eso que le dio esa forma de hablar tan arrastrada y la mirada, ¿no? Exacto, que hoy es su sello, su marca registrada. Pero en el Hollywood de los 70s era un defecto, un obstáculo insalvable. Los directores de casting se lo decían en la cara. No tenés el aspecto, no tenés la voz, no servís. Era un muro constante de rechazo. Un muro. Y el autor usa un detalle que es casi de película de tan crudo que es. El del perro. El del perro. El momento en que Stallone tiene que vender a su perro Butkus por $50 afuera de una licorería, porque no tenía plata para darle de comer. Él mismo dijo que ese fue su punto más bajo. Y eso me lleva a una pregunta. Cuando alguien llega a ese nivel de desesperación, ¿cómo sale? La mayoría se rinde. ¿Qué dice el libro que fue lo que hizo la diferencia en su caso? Bueno, mira, lo fascinante acá, y que el libro analiza muy bien, es que la desesperación te puede llevar a dos lugares. O te paraliza, o te hace explotar. Y él explotó. Él explotó. Al verse sin opciones dentro del sistema, dijo, listo, creo mi propio sistema. Si no me dan un papel, yo lo escribo. Y la inspiración, como casi siempre, vino de un lugar totalmente inesperado. De una pelea de boxeo. De una pelea de boxeo. El gran Muhammad Ali contra un desconocido, un tal Chuck Wepner. Un tipo que nadie, pero nadie pensaba que iba a durar un round. Y aguantó los 15. Y incluso lo tiró a Ali en un momento. Incluso lo tiró. Y Stallone vio eso y se vio a sí mismo. Vio su propia historia en ese ring. Un luchador subestimado por todos que se negaba a caer. Tal cual. Y esa conexión fue tan, pero tan visceral que, según cuenta el texto, canalizó toda esa frustración, toda esa bronca acumulada y escribió el guión de Rocky en 3 días y medio. 3 días. Increíble. Pero ojo, esto es clave, no fue un acto de inspiración mágica de la nada, fue una erupción. Fue como liberar años y años de presión. Rocky no era solo una historia, era él el papel, era su exorcismo. Y entonces llega el momento que lo define todo. Tiene un guión que los estudios ven que es brillante, pero... Pero lo quieren sin él. Exacto. Le ofrecen lo que en ese momento era una fortuna, cientos de miles de dólares por los derechos. Pero la condición era que lo protagonizara una estrella de verdad. Alguien como... Robert Redford, Burt Reynolds. Y aquí es donde el principio del libro se pone a prueba de la forma más brutal posible. Pensé en el contexto. Stallone tenía una esposa, un bebé en camino, y estaba quebrado. Arruinado. Totalmente. Ese dinero no era una mejora, era la salvación, era salir de la estación de colectivos para siempre. Rechazarlo desde cualquier punto de vista lógico era una locura total. Y acá te pregunto algo, porque es muy fácil contar la historia del que ganó, ¿no? Pero, ¿no hay acá un caso extremo de sesgo de supervivencia? Es una pregunta excelente. O sea, celebramos a Stallone porque la apuesta le salió bien, pero por cada uno como él debe haber miles que apostaron todo y lo perdieron.
¿Es un modelo para seguir o es una excepción a la regla? Es una pregunta muy válida y el libro no lo presenta como una fórmula mágica, para nada. Lo presenta como un estudio de caso sobre la convicción. ¿A qué te refieres con convicción? A que no se trata de apostar ciegamente. Se trata de entender qué es lo que no es negociable para vos. Para Stallone, Rocky era su vida. Vender el guión sin protagonizarlo era como vender su propia identidad. Era admitir que los directores de casting tenían razón. Exactamente. Era decir, sí, ustedes ganaron, yo no soy suficiente. Su decisión no fue solo financiera, fue existencial. Defendió su visión porque entendía que si cedía en eso, la plata no iba a tener sentido. Iba a ser rico, sí, pero se iba a sentir un fracasado. Lo que nos lleva al resultado que todos conocemos. Consiguió que el estudio aceptara, pero Con condiciones durísimas. Un presupuesto mínimo, casi de película independiente. Y él como protagonista con un sueldo de escala, el más bajo. era la oportunidad, pero por la puerta de atrás. Por la puerta de servicio. Y sin alfombra roja. Y la película explota. En 1976 Rocky se convierte en un fenómeno cultural. El texto nos recuerda los números, que son una locura. 10 nominaciones al Oscar. 10. Y gana 3, incluyendo Mejor Película. Le ganó a clásicos como Taxi Driver y Network. Impresionante. En un instante pasó de ser un rechazado a ser la cara del sueño americano. Y lo más importante, validó su lucha. Demostró que su supuesto defecto, su voz, su cara, era en realidad su mayor fortaleza. Lo que me deja pensando en las lecciones que el libro saca de todo esto. Más allá de la anécdota, ¿cuáles son los principios de empoderamiento que podemos aplicar? La perseverancia es la obvia, pero me parece que hay algo más profundo. Definitivamente. El libro desglosa varias lecciones, pero para mí una de las centrales es la transformación de la adversidad en combustible. Usar el dolor como motor. Tal cual, Stallone no ignoró su frustración, no la escondió, la usó como materia prima. Su voz, su aspecto, la pobreza, todo eso está en el ADN de Rocky Balboa. La lección no es evita el sufrimiento, es aprende a metabolizarlo, a convertirlo en algo poderoso. Hay una cita de él que es brutal sobre eso. Sí, el texto la incluye. Nadie te golpeará más fuerte que la vida misma. No se trata de cuánto golpees, sino de cuánto puedas soportar y seguir adelante. Es tremenda. Pero soportar y seguir adelante a veces suena muy abstracto, ¿no? ¿Qué significa soportar en la práctica, según el texto? ¿Es solo aguantar? No, no es un aguante pasivo, de ninguna manera. Es un aguante activo. Es lo que él llama ir una ronda más cuando crees que no puedes. Para él, esa ronda más fue rechazar la oferta por el guión una y otra vez. Fue seguir yendo a audiciones después de cientos de no. Soportar en este contexto es mantener la acción a pesar del cansancio, de la desesperanza. Entiendo. Y eso conecta con otra idea suya que cita el libro, que es genial. No discutas tus sueños, persíguelos. Deja de buscar que los demás te den el ok y ponete a trabajar. De acuerdo, la historia es increíblemente inspiradora. Pero, volvamos al mundo real, para la persona que nos está escuchando, que quizás se siente estancada pero no tiene un guión de película bajo el brazo. Claro. ¿Cómo se aplica todo esto? ¿Cómo se descubre esa pasión si no está novia? El libro tiene una sección para esto, Entra en acción, que busca ser una guía práctica. Sí, y es la parte más importante, creo yo. Porque el libro sostiene que la pasión no siempre es una revelación, como un rayo que te cae encima. A menudo es un proceso de descubrimiento. ¿Metódico? ¿Y cuál sería el primer paso? El primero que propone es asignar las primeras horas del día a la exploración. Usar esa energía mental fresca antes de que te consuma las obligaciones del día. No para ser más productivo en tu trabajo, sino para el autoconocimiento. Como un laboratorio personal, para uno mismo. Exacto. Leer sobre algo nuevo, intentar aprender una habilidad, escribir. Es crear un espacio sagrado para vos. Tiene sentido, porque casi siempre le damos nuestras mejores horas a los proyectos de otros. Totalmente. ¿Qué más sugiere? Un ejercicio muy simple, pero que puede ser muy revelador. Hacer una lista, sin filtro, sin censura, de todo lo que te genera curiosidad o entusiasmo. ¿Desde cosas grandes hasta pavadas? Desde empezar un negocio hasta aprender a cocinar comida tailandesa. Lo que sea.
El objetivo no es encontrar la única gran pasión, sino identificar patrones. Ver qué temas se repiten, qué actividades te hacen perder la noción del tiempo. A menudo, las pasiones están ahí, a simple vista, pero ahogadas por la rutina. El libro también menciona algo que es un freno para muchos: aceptar el riesgo. Perseguir algo nuevo implica la posibilidad de fracasar, de perder tiempo, plata, y el miedo a eso paraliza. ¿El texto da alguna perspectiva sobre cómo manejar ese miedo? Sí, y no lo trata como algo que hay que eliminar, sino como una señal. El miedo es una brújula. Te indica que estás saliendo de tu zona de confort, que es justamente donde pasa todo lo bueno. Donde ocurre el crecimiento. Exacto. Y una de las estrategias que sugiere para mitigar ese miedo es leer biografías inspiradoras. Suena simple, pero el autor hace una observación muy profunda. ¿Cuál? Dice que leer una biografía te permite absorber el conocimiento y las lecciones de toda una vida en una simple lectura. Te conecta con las luchas de otros, normaliza el fracaso, te da perspectiva. Ver que alguien como Stallone también tuvo miedo y actuó a pesar de eso es un antídoto muy poderoso contra la parálisis. Es como tener mentores a través de los libros. Me gusta. Y supongo que el último paso es el más directo de todos. El más directo y el más difícil. Actuar ahora. El libro insiste en el peligro de lo que llama la algún día-itis. Algún día voy a aprender a tocar la guitarra. Algún día voy a empezar ese proyecto. El eterno mañana. Exacto. La propuesta es reemplazar eso con micropasos. Hoy, ahora, no se trata de renunciar a tu trabajo mañana. Se trata de dar el primer paso tangible, por más chiquito que sea. ¿Querés escribir? Abre un documento y escribe un párrafo. ¿Querés aprender un idioma? Bájate una app y haz la primera lección. El chiste es generar impulso. Entonces, si tuviéramos que destilar el mensaje central de este análisis, no es simplemente perseguir tus sueños. Es más complejo. Mucho más. Es, primero, construir una base de seguridad. Después, la disciplina para explorar y descubrir qué te mueve. La inteligencia para usar la adversidad a tu favor. Y la valentía para defender lo que no es negociable para uno. Lo resumiste perfecto. La historia de Rocky no es una fábula. Es una clase magistral sobre la alquimia de transformar el sufrimiento en fortaleza y sobre el poder de una convicción que no se rompe. Y para cerrar, el texto nos deja con una de las frases más provocadoras de Stallone, que creo que sirve como una excelente reflexión final. A ver, decila. Él dice, si no tenés una montaña, construíla y luego subíla. Uf, es una imagen muy potente. No esperar a que te llegue el desafío, sino crearlo vos mismo. Precisamente. Y la frase no termina ahí. Él agrega, y después de escalarla, construí otra, porque si no, empezás a estancarte. Y eso deja una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es la montaña que necesita ser construida en la propia vida para evitar ese estancamiento y seguir creciendo? Una pregunta que sin duda vale la pena hacerse. Para quienes quieran profundizar más, la invitación es a visitar la cuenta de Instagram de Sergio Feller para obtener el libro Principios del Poder. Si les gustó esta exploración, no se olviden de seguir Principios del Poder. Se presenta un capítulo nuevo cada semana. También pueden seguirlo en Instagram en @SergioFeller. Ahí van a encontrar Principios del Poder y también acceso a su asistente de inteligencia artificial. Sergio Feller GPT, que es su clon digital. Es muy efectivo para ayudar a resolver problemas y volverse más poderoso. Para probarlo, es fácil. Le envían por Instagram la palabra poder y reciben el link. Y una cosa más. ¿Sí? Si este contenido aportó valor o ayudó a ver algo con más claridad, dejen su calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Tal cual. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.